comandante general de la Marina, cuyo apellido no recuerdo, pero felizmente no es tan denigrante y antipatriota como esos apellidos Wigovich, Eliche y no sé qué otros apellidos cojudos y extranjeros que avergüenzan a mi nación peruana. Ese individuo, en una de las tantas estupideces que dijo en el discurso por el 200 aniversario de su nefasta institución, la Marina de Guerra del Perú, no sé si por ignorancia o por un acto involuntario, a ese individuo se le escapó una frase muy peculiar. Antes de entrar en detalle, quiero recordar al pueblo peruano que en los últimos años la Marina de Guerra del Perú se ha caracterizado por un accionar totalmente terrorista, antipatriótico, que solamente está como un tentáculo de los grupos de poder, a expensas, a costas de tus impuestos, de mis impuestos y de todo el pueblo. Este imbécil, la comandante general de la Marina, en una de sus estupideces se le chispoteó y dijo lo siguiente: posiblemente haya sido un lapsus, un error dialéctico del momento, de la emoción, pero el asunto es tan grave, y siendo yo un patriota, un ciudadano con derecho a la libre expresión, a la libre opinión, a investigar y a desvelar las mentiras que siembra este Estado narcoterrorista, me refiero a la frase cojuda de ese imbécil que dijo: Miguel Grau no es leyenda, es realidad. Parece una frase tan inocente, tan simple, que si no la analizamos puede pasar por alto. Pero les hago recordar que el Estado peruano se ha caracterizado durante toda su historia republicana por sembrar mentiras, calumnias a su favor y en contra del pueblo, lo cual me hace suponer que lo que dijo la comandante general de la Marina es delatar involuntariamente una mentira, una farsa que nos han venido inculcando en los libros de historia, en las escuelas, y para fomentar un falso patriotismo asentado en ilusiones, en falsedades, como es el heroicismo, el heroísmo de personajes de apellido extranjero que seguramente no han tenido tal accionar, tal protagonismo como lo pintan, y solamente se trata de un maquillaje, de una pinta producto de la revisión histórica que tuvieron entre ambos gobiernos de Perú y Chile. Lo que dijo este payaso de la Marina de Guerra fue que, como dije, no es leyenda, pero si él lo dice de esa manera cuando nadie ha cuestionado, cuando nadie ha dicho que es una leyenda, es porque ese imbécil está delatando su propia mentira, su propio engaño. Y desde acá, como patriota, voy a procurar llegar al fondo de este engaño, porque me late que lo que dijo ese imbécil esconde una gran realidad, que es la mentira, la falsedad que nos han estado enseñando a favor del Estado, a favor de sus instituciones castrenses, terroristas, antipatrióticas, y en contra de los peruanos de primera línea, de los quispes, los mamanis, casi el 100% de la población peruana que vive marginada por ese grupo cojudo de apellidos imbéciles, de apellidos repugnantes, que son una vergüenza para mi patria. Desde acá les prometo investigar y llegar al fondo de esta gran verdad como regalo por el bicentenario. No es que quiera aguarles la fiesta, su cojuda fiesta. Lo único que quiero es aguarles la fiesta. Porque esta institución supuestamente que defiende los intereses de la patria ha venido cometiendo durante los últimos años, décadas, atentados contra el pueblo en las serranías de Ayacucho, Huancavelica y tantos lugares con la excusa del terrorismo. Bueno, desde acá les llamo a la reflexión, al análisis, y tengan en cuenta que el Estado